En una tierra bañada por el sol y el polvo, donde las noches eran frías y las estrellas parecían escuchar los sueños de los hombres, nació José, el hijo más amado de Jacob. Desde pequeño, José era distinto. Mientras sus hermanos endurecían las manos con el trabajo del campo, él tenía una mirada profunda, como si viera cosas que los demás no podían. Observaba el cielo más de lo normal y escuchaba el silencio con atención. Jacob lo sabía. Por eso un día le entregó una túnica que no se parecía a ninguna otra, larga, elegante y llena de colores. No era solo ropa, era un símbolo: amor, favor, destino. Pero aquel regalo encendió algo oscuro. Los hermanos de José lo miraban con desprecio. Cada color de la túnica era, para ellos, una provocación. Cada palabra amable de su padre, una herida más profunda. Y entonces comenzaron los sueños. José soñaba con campos de trigo que se inclinaban ante el suyo. Soñaba con el sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de él. Cuando los contó, creyendo que compartía algo hermoso, solo sembró odio. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, decían sus hermanos entre dientes. Esa noche, José se durmió sin saber que sus sueños no eran solo visiones, eran profecías. Y sin saberlo, también estaba soñando por última vez como un joven libre. Porque muy pronto, el amor de su padre y el odio de sus hermanos chocarían de una forma irreversible. Al amanecer, Jacob le pediría algo sencillo a José, una petición que lo llevaría directo al comienzo de su caída. Y ese día, nada volvería a ser igual. El sol apenas comenzaba a levantarse cuando Jacob llamó a José. «Tus hermanos están pastoreando lejos, en Siquem», dijo con voz tranquila. «Ve y tráeme noticias de ellos». José no dudó. Tomó su túnica de colores, la misma que despertaba miradas de fuego, y emprendió el camino. Cada paso lo alejaba del hogar y lo acercaba a un destino que no comprendía. El camino fue largo, el viento arrastraba arena y el silencio se volvía pesado. Cuando llegó a Siquem, no encontró a nadie. Sus hermanos se habían movido más al norte, hacia Dotán. Allí, desde lo alto de una colina, ellos lo vieron primero. «Ahí viene el soñador», dijo uno con voz cargada de veneno. José caminaba confiado, sin saber que 12 pares de ojos lo seguían. La túnica brillaba bajo el sol como una señal imposible de ignorar. El odio, que había crecido durante años, encontró su momento. «Matémoslo», susurró uno, «y veamos qué será de sus sueños». Algunos dudaron, otros sonrieron. La idea tomó forma como una sombra que ya no podía detenerse. José, aún lejos, alzó la mano para saludarlos. No sabía que ese gesto sería el último lleno de inocencia. Cuando llegó hasta ellos, no hubo palabras, solo manos duras, empujones violentos y la túnica desgarrada cayendo al suelo. «Hermanos, ¿qué hacen?», gritó José, pero nadie respondió. Lo arrastraron hasta un pozo profundo y seco, oscuro, frío, sin salida, y sin piedad lo arrojaron dentro. El golpe resonó en la profundidad, seguido de un silencio aterrador. Desde el fondo, José alzó la mirada. Arriba sus hermanos parecían gigantes sin rostro. «¡Sáquenme de aquí!», suplicó. Ellos se sentaron a comer, ignorando sus gritos. En ese instante, José comprendió algo que jamás había imaginado. La traición más profunda no viene de extraños, sino de la sangre. Pero el destino aún no había terminado de decidir su suerte, porque a lo lejos, en el horizonte polvoriento, aparecía una caravana que cambiaría todo. Desde el fondo del pozo, José escuchó primero los sonidos: campanas suaves, pasos de camellos, voces extranjeras que el viento traía consigo. Arriba, sus hermanos también los oyeron. Una caravana de mercaderes se acercaba lentamente, avanzando como una serpiente interminable sobre la arena. Venían de Galaad, cargados de especias, bálsamo y mirra. Su destino era Egipto. Entonces una idea cruzó las mentes de los hermanos. «¿Qué ganamos con matarlo?», dijo Judá, rompiendo el silencio. «Nuestra sangre quedaría manchada para siempre». Los demás lo miraron. «Vendámoslo», continuó. «Que desaparezca, pero que siga con vida». El pozo volvió a llenarse de voces. José sintió cómo una cuerda descendía. Por un instante, la esperanza iluminó su pecho. «Me van a sacar», pensó. Pero al subir, no encontró compasión en los rostros que lo rodeaban. Solo frialdad, decisión, final. Los mercaderes lo observaron como se observa una mercancía más.
Manos revisaron sus brazos, su espalda, su fuerza. 20 monedas de plata, dijo uno. El trato fue rápido, demasiado rápido. José quiso hablar, gritar, llamar a su padre, pero su voz se perdió entre el ruido de los camellos y las risas secas de los hombres. Cuando lo ataron y lo empujaron hacia la caravana, miró por última vez a sus hermanos. Ninguno sostuvo su mirada. Mientras tanto, la túnica de colores quedaba atrás, manchada con sangre de cabra, preparada para una mentira que rompería un corazón. La caravana comenzó a moverse. Cada paso alejaba a José de su hogar y lo llevaba hacia una tierra extraña, poderosa y peligrosa. Egipto lo esperaba, y sin saberlo, también lo estaba observando el destino. Porque el muchacho vendido como esclavo aún no imaginaba que algún día haría temblar al imperio más grande del mundo. Pero antes de la gloria, vendrían las caderas. El camino hacia Egipto fue largo y cruel. Bajo el sol abrasador del desierto, José caminaba encadenado junto a otros esclavos. Cada paso levantaba polvo. Cada noche dormía mirando un cielo distinto, preguntándose si su padre aún creía que estaba vivo o ya lloraba su muerte. Los mercaderes no veían a José como un muchacho con sueños, sino como una inversión. Es fuerte, decían, servirá bien. Cuando por fin aparecieron las murallas de Egipto, José quedó sin aliento. Templos gigantescos, columnas que parecían tocar el cielo y un río inmenso que daba vida a todo, el Nilo. Era un mundo completamente nuevo, un mundo donde su nombre no significaba nada. En el mercado de esclavos, las voces se mezclaban con el sonido del metal y los pasos apresurados. Hombres eran examinados como animales. José bajó la mirada, pero algo dentro de él se negó a romperse. Entonces, un hombre se detuvo frente a él. Vestía con autoridad. Su mirada era firme, calculadora. Dijo simplemente, se llamaba Potifar, capitán de la guardia del faraón. Así, José fue llevado a una casa grande, llena de orden y poder. Al principio, solo limpiaba, cargaba agua, obedecía en silencio. Pero pronto, algo comenzó a hacerse evidente. Todo lo que José tocaba prosperaba. Los campos rendían más, las cuentas cuadraban, la casa funcionaba mejor. Potifar lo notó. Poco a poco, José fue ascendido, de esclavo invisible a administrador de toda la casa. Nada se hacía sin que José lo supiera, y aunque seguía siendo esclavo, por primera vez desde el pozo, la esperanza volvió a respirar dentro de él. Pero la calma no duraría, porque en aquella casa, alguien más comenzó a observar a José, no con respeto, sino con deseo, y esa mirada sería el inicio de una nueva caída. La casa de Potifar funcionaba como un reloj perfecto, y José era su engranaje principal. Con el paso del tiempo, no solo destacó por su inteligencia y disciplina, sino también por su presencia. José había crecido, su porte era firme, su rostro sereno, y su carácter inspiraba confianza. Demasiada confianza. La esposa de Potifar comenzó a notarlo. Al principio fueron miradas fugaces, luego palabras suaves disfrazadas de órdenes, finalmente silencios cargados de intención. Un día, cuando la casa estaba casi vacía, ella se acercó. «Acuéstate conmigo», dijo sin rodeos. El mundo pareció detenerse. José retrocedió de inmediato. «Mi señor me ha confiado todo», respondió con voz firme. «No puedo traicionar su confianza ni ofender a Dios». Ella no aceptó la negativa. Día tras día insistía. Día tras día, José huía, hasta que llegó el momento decisivo. Una mañana, la casa quedó completamente sola. La mujer lo tomó del manto con fuerza. «Quédate», susurró. José eligió perderlo todo antes que ceder. Se soltó y corrió, dejando su manto en manos de ella. El silencio que siguió fue mortal. La mujer miró la prenda, y su deseo se transformó en furia. Gritó, llamó a los sirvientes, torció la verdad con lágrimas falsas. «Este esclavo intentó deshonrarme». Cuando Potifar regresó y escuchó la historia, la ira oscureció su rostro. No hubo juicio, no hubo defensa. José fue encadenado otra vez y llevado al lugar donde iban los culpables y los inocentes olvidados, la prisión. Mientras las puertas de hierro se cerraban detrás de él, José pensó que había hecho lo correcto, pero en la oscuridad de la celda, una pregunta comenzó a atormentarlo. ¿Por qué hacer el bien siempre lo llevaba más profundo al abismo? Y sin embargo, incluso allí, donde parecía que Dios guardaba silencio, algo estaba a punto de comenzar. La prisión era un mundo sin luz, muros húmedos, cadenas oxidadas, hombres rotos por el tiempo y la culpa.
José cayó allí como alguien que ya había perdido todo. Pero incluso en ese lugar, algo lo acompañaba. Dios no lo había abandonado. Con el paso de los días, el carcelero notó algo extraño. José no se quejaba, no se rendía, escuchaba. Ayudaba a otros presos, ordenaba lo poco que había, traía calma a donde solo existía desesperación. Poco a poco, el carcelero comenzó a confiar en él. «Encárgate de esto», le dijo un día. Y como antes, todo lo que José tocaba prosperaba, incluso entre rejas. Fue entonces cuando llegaron dos hombres importantes, el copero y el panadero del faraón, caídos en desgracia. Ambos tenían el rostro inquieto. Ambos habían soñado. Una mañana, José los vio perturbados. «¿Por qué están así hoy?», preguntó. «Soñamos, pero no hay quien los interprete», respondieron. José los miró con atención. «Las interpretaciones pertenecen a Dios», dijo. «Cuéntenme sus sueños». Uno habló de una vid con 3 ramas, el otro de canastas de pan y aves devorándolo todo. José escuchó en silencio, y entonces habló. Al copero le anunció restauración, al panadero un final oscuro. «Dentro de 3 días», dijo, «todo se cumplirá». Antes de que se fueran, José tomó al copero del brazo. «Cuando recuperes tu puesto», suplicó, «acuérdate de mí, dile al faraón que soy inocente». El copero asintió. 3 días después, tal como José dijo, uno fue restaurado y el otro ejecutado. La prisión quedó en silencio. José esperó días, semanas, meses, y el copero lo olvidó. Las noches volvieron a ser largas, pero el reloj del destino no se había detenido, solo estaba contando los segundos, porque 2 años después, alguien mucho más poderoso comenzaría a soñar, y esos sueños harían temblar a todo Egipto. 2 años pasaron como un suspiro silencioso. José seguía en prisión cuando, una noche, el faraón de Egipto despertó sobresaltado. El sudor corría por su frente, su corazón latía con fuerza. Había soñado. Primero vio 7 vacas gordas, hermosas, pastando junto al Nilo. Luego aparecieron 7 vacas flacas, horribles, que devoraban a las primeras, sin engordar. El sueño se desvaneció, pero otro lo siguió. 7 espigas llenas y doradas, y tras ellas 7 espigas secas, quemadas por el viento del desierto, que se tragaban a las buenas. El faraón despertó temblando. Al amanecer, reunió a magos, sabios e intérpretes. Nadie pudo darle respuesta. El silencio llenó el palacio. Entonces, como un rayo tardío de memoria, el copero habló. «Hoy recuerdo mi falta», dijo con voz insegura. «En prisión conocí a un joven hebreo. Interpretó sueños y se cumplieron exactamente». El faraón no dudó. «Tráiganlo de inmediato». Las puertas de la prisión se abrieron de golpe. José fue sacado apresuradamente. Lo afeitaron, le cambiaron la ropa. En cuestión de horas, pasó del polvo al mármol. De pie ante el hombre más poderoso del mundo, José no tembló. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo el faraón. José alzó la mirada. «No soy yo», respondió con calma. «Es Dios quien dará respuesta favorable». El faraón comenzó a relatar sus sueños. Mientras escuchaba, algo se ordenaba dentro de José. Las piezas encajaban, el sentido se revelaba. Cuando terminó, el salón quedó en silencio. José respiró hondo, y entonces habló palabras que decidirían el destino de Egipto y el suyo propio. Pero antes de que el faraón reaccionara, José debía atreverse a hacer algo impensable. No solo interpretar el sueño, sino aconsejar al rey. Y ese paso podía elevarlo o destruirlo para siempre. José habló con claridad, sin temor. «Los 2 sueños son uno solo», dijo. «Dios le ha mostrado al faraón lo que está por hacer». El salón quedó en absoluto silencio. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las espigas secas anuncian 7 años de hambre, tan severos que harán olvidar la abundancia. El faraón frunció el ceño. José continuó. «El sueño se repitió 2 veces porque el decreto es firme y pronto se cumplirá». Un murmullo recorrió a los consejeros. Entonces, José dio un paso más, uno que ningún prisionero se atrevía a dar. «Por eso, el faraón debería buscar a un hombre sabio y prudente», dijo, «y ponerlo al frente del país. Alguien que almacene grano durante los años buenos para sobrevivir los años malos». El riesgo era enorme. Había cruzado una línea invisible. El faraón se levantó lentamente de su trono.
Observó a José de arriba abajo. ¿Podremos hallar a otro como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó a su corte. Nadie respondió. Entonces, con voz solemne, el faraón habló. Puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie más sabio que tú. El corazón de José golpeó su pecho. Tú estarás al frente de mi casa, continuó, y por tu palabra se gobernará todo Egipto. Solo en el trono seré mayor que tú. En un instante, las cadenas desaparecieron. Le pusieron un anillo real, ropas finas, un collar de oro. El esclavo, el prisionero, se convirtió en gobernador de Egipto. Mientras el pueblo se inclinaba ante él, José recordó el sueño de su infancia, las espigas inclinándose. Se estaba cumpliendo. Pero la historia aún no había terminado, porque la hambruna no solo llegaría a Egipto, llegaría también a la tierra de donde José había sido arrancado, y con ella regresarían los fantasmas del pasado. José tenía 30 años cuando comenzó a gobernar. Durante los 7 años de abundancia, Egipto floreció como nunca. Los campos rebosaban, los graneros se llenaban hasta el límite, y José recorría la tierra organizándolo todo con precisión. Ciudad tras ciudad, campo tras campo. El grano se almacenaba como arena del mar, imposible de contar. Durante ese tiempo, José formó una familia. Tuvo 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Al segundo, Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero cuando los 7 años de abundancia terminaron, llegó el silencio. La lluvia dejó de caer, los campos se secaron, y el hambre comenzó a avanzar como una sombra imparable. Egipto clamó. El faraón habló al pueblo. Vayan a José, hagan lo que él les diga. José abrió los graneros. Pan para Egipto, pan para las naciones. Desde tierras lejanas comenzaron a llegar caravanas, hombres desesperados, padres con los ojos hundidos por el hambre. Y un día, entre la multitud, José levantó la vista. Su corazón se detuvo. Ahí estaban, 10 hombres, con ropa gastada y miradas cansadas. Sus hermanos. No lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El soñador ahora vestía como un rey. Pero José sí lo reconoció. El pasado se plantó frente a él y exigía una respuesta. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Perdón? José ocultó sus emociones tras una mirada severa. ¿De dónde vienen?, preguntó con voz firme. De la tierra de Canaán, respondieron inclinándose. Sin saberlo, los sueños de José volvían a cumplirse ante sus ojos, pero él aún no estaba listo para rebelarse. Primero, debía probar sus corazones, y así comenzó el plan que pondría a prueba a toda su familia. José los miró uno por uno. Habían envejecido. Ya no eran los jóvenes arrogantes que lo arrojaron al pozo, pero la herida seguía viva. Ustedes son espías, acusó con dureza. Han venido a ver la debilidad de la tierra. El golpe fue inmediato. No, señor, respondieron alarmados. Somos hombres honestos. 12 hermanos éramos. Uno ya no existe, y el menor está con nuestro padre. José apretó los puños. El menor. Benjamín. El nombre resonó como un eco sagrado. Si dicen la verdad, dijo José, tráiganme a ese hermano menor. Entonces creeré. Los encerró por 3 días. En la oscuridad, los hermanos comenzaron a quebrarse. Esto nos pasa por lo que hicimos a José, dijo uno. Oímos su angustia y no lo escuchamos. José, al oírlos desde fuera, lloró en silencio. Pero el plan debía continuar. Liberó a todos menos a uno, Simeón. Lo ataron ante sus ojos. Regresen con alimento, ordenó, y vuelvan con su hermano menor. Cuando se marcharon, José dio una orden secreta a sus siervos, que el dinero que habían pagado fuera devuelto en sus sacos. Días después, en el camino, lo descubrieron. El terror los invadió. Dios nos está juzgando, dijeron. Al llegar a Canaán, Jacob se desgarró al oírlo todo. Me lo han quitado todo, clamó. José no está, Simeón no está, ¿y quieren llevarse a Benjamín? El hambre avanzaba. El tiempo se agotaba. Y mientras Jacob luchaba con el miedo, Egipto esperaba. José también. Porque la siguiente visita no solo traería comida, traería una decisión que podía sanar o destruirlo todo.
El grano se acabó. Las vasijas quedaron vacías. Los rostros se afilaron por el hambre. Jacob resistió todo lo que pudo, aferrándose al miedo de perder a Benjamín, el último recuerdo vivo de Raquel. Pero la necesidad no da tregua. «Vuelvan a Egipto», dijo finalmente. «Compren un poco de alimento». Judá dio un paso al frente. El hombre fue claro, dijo. «No veremos su rostro si no llevamos al menor. Yo responderé por él. Si no lo devuelvo, cargaré con la culpa para siempre». Jacob cerró los ojos. El silencio fue largo, doloroso. «Llévenlo», susurró al fin. «Y que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia». El viaje fue más pesado que el primero. Cuando llegaron a Egipto, llevaron regalos y el dinero devuelto, temiendo lo peor. Pero al presentarse ante José, ocurrió algo inesperado. «Lleven a estos hombres a mi casa», ordenó. El miedo los paralizó. «Nos llevarán para acusarnos», decían. «Nos harán esclavos». Pero en la casa fueron tratados con respeto. Simeón fue liberado. Les dieron agua. Les ofrecieron un banquete. Cuando José vio a Benjamín, su corazón tembló. Era su hermano de sangre, el hijo de su madre. José tuvo que salir apresuradamente para llorar. Al regresar, se sentó a la mesa. Los hermanos fueron acomodados en orden de nacimiento. Se miraron entre sí, desconcertados. Y cuando sirvieron las porciones, la de Benjamín fue 5 veces mayor. José observaba. Quería saber si el favoritismo aún despertaba envidia o si el corazón de sus hermanos había cambiado. Pero la prueba final aún no había llegado. Porque al amanecer, cuando creían que todo estaba bien, José pondría en marcha la prueba más dura de todas. Una que los obligaría a elegir entre repetir el pasado o redimirlo. Al amanecer, los hermanos partieron de la ciudad con el corazón más ligero. El grano llenaba sus sacos. Benjamín cabalgaba con ellos. Creyeron que lo peor había quedado atrás. Pero no habían avanzado mucho cuando un mensajero los alcanzó, gritando: «¡Deténganse!». El miedo volvió a apoderarse de ellos. «¿Por qué han devuelto mal por bien?», acusó el hombre. «¿Por qué robaron la copa de mi señor?». «Jamás haríamos tal cosa», respondieron. «Que muera el que la tenga». Uno por uno, los sacos fueron abiertos. El último fue el de Benjamín. Y allí estaba, la copa de plata. El mundo se derrumbó. Rasgaron sus ropas. Regresaron a la ciudad sin fuerzas. Ante José, cayeron al suelo. «¿Qué es esto que han hecho?», preguntó con voz severa. «El que tenga la copa será mi esclavo. Los demás, váyanse en paz». Era el momento. La historia estaba a punto de repetirse. Pero entonces, Judá dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero no retrocedió. «Por favor, señor», dijo, «permíteme hablar». Y comenzó a contar toda la historia. El dolor de su padre, la vida que dependía de Benjamín, la promesa que él mismo había hecho. «Si el muchacho no vuelve», dijo, «nuestro padre morirá de tristeza». Judá alzó la mirada. «Déjame ser tu esclavo, y deja ir al muchacho». José sintió que el aire le faltaba. El hombre que una vez propuso venderlo, ahora ofrecía su vida por su hermano. En ese instante, José comprendió que algo había cambiado, pero ya no podía contener más lo que ardía dentro de él. Las lágrimas estaban a punto de romper la barrera, y la verdad estaba a segundos de salir a la luz. José ya no pudo contenerse. «Salgan todos de aquí», ordenó con voz quebrada. Los siervos se retiraron apresuradamente. La sala quedó en silencio. Solo estaban ellos. Entonces José lloró tan fuerte que se oyó en todo el palacio. Sus hombros temblaban. Años de dolor, soledad y esperanza rota se derramaban en lágrimas. Los hermanos lo miraban sin entender. José respiró hondo y habló. «Yo soy José». El tiempo se detuvo. «¿Vive aún mi padre?», preguntó. El terror cayó sobre ellos como un peso insoportable. Retrocedieron. Sus rostros se llenaron de culpa. «Acérquense, por favor», dijo José con suavidad. Cuando lo hicieron, su voz cambió. «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron». Bajaron la mirada esperando castigo, pero José levantó sus rostros. «No se angustien», dijo, «no se culpen. Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida». Les habló del hambre que aún quedaba, del plan de Dios que había transformado el mal en bien. «Ustedes pensaron hacerme daño», continuó, «pero Dios lo encaminó para salvar a muchos». José los abrazó uno por uno. Besó a Benjamín con llanto incontenible. Por primera vez desde el pozo, la familia estaba junta. Pero la noticia no se quedaría allí. El faraón escucharía. Egipto se movería. Y Jacob, lejos, estaba a punto de recibir una noticia tan increíble que su corazón casi no la soportaría. Porque el hijo que creía muerto, vivía. Y pronto lo volvería a ver. La noticia se extendió por el palacio como fuego. «Los hermanos de José han llegado». El faraón se alegró. «Diles que traigan a su padre y a toda su familia», ordenó. «Vivirán en la mejor tierra de Egipto. No se preocupen por nada». Carros reales fueron enviados a Canaán.
Cuando los hermanos llegaron y hablaron con Jacob, al principio no les creyó. «José ha muerto», dijo con voz rota. Pero entonces vio los carros. Escuchó cada palabra. Sintió que algo despertaba dentro de él. La escritura dice que su espíritu revivió. «Basta», exclamó. «José, mi hijo, vive todavía. Iré a verlo antes de morir». El viaje fue largo. Ancianos, niños, ganado, recuerdos. En el camino Dios habló a Jacob en una visión nocturna. «No temas bajar a Egipto», le dijo. «Allí haré de ti una gran nación». Cuando por fin llegaron, José salió en su carro a recibirlo. Padre e hijo se vieron. No hicieron falta palabras. Se abrazaron. Lloraron. El tiempo perdido se rindió ante el amor restaurado. «Ahora puedo morir en paz», dijo Jacob, «porque he visto tu rostro y sé que vives». La familia se estableció en Gosén, una tierra fértil. Allí prosperaron. Pero el tiempo no se detiene. Los años pasarían. Las generaciones crecerían. Y antes de partir, Jacob aún tenía algo que decir. Algo que marcaría el destino de sus hijos y el lugar eterno de José en la historia.